Vamos a estar haciendo lectura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, verso 31. Vamos a estar allí ubicados. Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 31. ¿Y cuántos creemos que Jesús sigue haciendo milagros? Es mañana en la cual creemos que Dios se sigue moviendo de una manera especial en cada vida, en cada corazón, amén, y obra de acuerdo a nuestra necesidad. Dios conoce su condición y mi condición, y Él actúa conforme a nuestra necesidad, amén. Ya todos lo encontramos. Marcos capítulo 7, verso 31, usted también desde casa lo puede hacer. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, repita conmigo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar, amén. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Padre, tu palabra ha sido leída en este lugar y creemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual usted la envía. Oramos en esta mañana para que sea usted, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas conforme a la voluntad del Padre. Damos gracias, Dios, en esta mañana porque creemos que donde está la presencia tuya, Espíritu Santo, hay libertad. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra está registrando uno de los milagros de Jesús. Jesús hizo muchos milagros en toda su vida ministerial. Jesús, cuando estuvo por 3 años y medio en toda la región de Palestina, en toda Palestina, hizo todo tipo de milagros. Y Jesús sigue haciendo milagros porque Él está vivo, amén. Y porque Él está vivo, nosotros estamos en este lugar, usted está allí conectado, porque creemos que tenemos un Dios y caminamos y hemos creído en un Dios que hace milagros, amén, que actúa en la necesidad de cada uno de nosotros. Y dice la palabra que había un hombre que tenía una condición, dice la escritura que era sordo mudo, no había desarrollado o había perdido la capacidad auditiva, pero también dice la palabra que este hombre había perdido su capacidad vocal al mismo tiempo. Y en ese momento no existía una asistencia especializada que pudiese tratar este tipo de discapacidad. Vemos que no habían personas, médicos especialistas que pudieran darle a este hombre sordomudo una mejor calidad de vida. Y miramos que la misma palabra relata y dice en el verso 32 que era sordo y tartamudo. Eso es lo que está diciendo la palabra, y el tartamudeo es un problema del habla. Es cuando la persona repite sonidos o trata de repetir sílabas o palabras y se prolonga en los sonidos. Hay una interrupción en el habla, hay como un cierto tipo de bloqueo para expresar lo que esa persona quiere decir. De pronto en su mente tiene claridad lo que quiere expresar, pero su capacidad vocal no se lo permite, amén. Entonces este hombre tenía una gran dificultad porque no podía hablar con toda libertad y tenía también la dificultad de escuchar. Entonces vemos que era una condición difícil
era una condición tremenda para este hombre porque le costaba comprender lo que otros querían decirle y a él también se le dificultaba comunicarse, expresarse. Era un impedimento. Entonces encontramos que este hombre tenía impedimento para escuchar y para hablar. Amén. Entonces miramos que Jesús venía de un recorrido. Jesús, si nos ubicamos en todo el pasaje de Marcos capítulo 7, vemos que Jesús recorrió toda la región de Tiro y de Sidón. Allí fue donde también ocurrió un milagro poderoso. Una mujer extranjera, una mujer que dice la palabra en versículos anteriores, en el versículo 24 de Marcos 7, dice que esta mujer sirofenicia no pertenecía al pueblo de Israel, pero por cuanto clamó esta mujer por la sanidad de su hija que estaba atormentada, dice la palabra que esta mujer clamaba a Jesús para que sanase a su hija, porque había un demonio que atormentaba a su hija, pero vemos que fue una mujer que perseveró y por su fe vemos que dice la palabra que su hija recibió sanidad. Y cuando Jesús va pasando por esta región, también le traen a un hombre sordomudo. Había mucha necesidad. Saben, en toda esa región era mucha la necesidad, muchos eran los enfermos, muchos eran los que estaban atados por demonios. Y no es ajeno que muchos somos los que de pronto hemos padecido una enfermedad, nadie está exento de una enfermedad. Y Jesús vino a traer sanidad. Jesús ha venido a traer salvación, vida eterna al ser humano. Pero sabe, Jesús también nos ha venido a dar la sanidad que usted y yo necesitamos. Entonces, en ese lugar habían unas personas, porque dice la escritura, ya Jesús venía saliendo de toda esa región de Tiro, se disponía a ir nuevamente a Galilea, que era el lugar donde él tenía el lugar donde su ministerio se propagaba de una manera tremenda, era el lugar donde él residía. Pero ya pasando, dice la palabra, por otra región llamada Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo. Vemos que la palabra nos enseña que hubo personas que vieron la necesidad, vieron la condición de este hombre y lo traen donde está Jesús. Vemos que en esos lugares el nombre de Jesús no era desconocido. Y sabe el nombre de Jesús, porque dice la escritura que solo Dios ha dado un nombre. Aquí en la tierra solo hay un nombre dado a los hombres en el cual usted y yo podemos recibir salvación, sanidad, milagro, vida eterna, y se llama Jesús. Entonces miramos que estas personas traen a este hombre. Este hombre viene y vemos que hay una petición. Dice el versículo 32, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y muchas veces nosotros acostumbramos o queremos condicionar a Jesús. Muchas veces usted y yo en nuestras oraciones personales acostumbramos o tratamos de decirle a Dios cómo sería la manera para yo tener una respuesta a mi necesidad. Y vemos que estas personas le están diciendo a Jesús, Jesús, te pedimos por favor que coloques tus manos encima de este sordomudo. Pero hoy quiero decirle, por medio de la palabra, y lo encontramos en todos los evangelios, que Jesús hizo milagros, pero no encontramos un milagro que se pueda repetir. Todos los milagros que hace Jesús son distintos, porque Dios actúa en medio de la particularidad. Dios actúa de manera individual. Dios actúa conforme a nuestra necesidad. Y a veces queremos limitar a Jesús, pero sabe, Dios tiene 1001 maneras. Dios tiene muchas maneras para resolver nuestra necesidad, para dar respuesta a nuestra situación. Y estos hombres de pronto habían escuchado que Jesús le impuso las manos a la suegra de Pedro y sanó de la fiebre. Y lo que estaban diciendo estos hombres, con solo tú colocar las manos, Jesús, sobre este hombre, tenemos la confianza, creemos y tenemos la fe que tú lo vas a sanar. Entonces miren lo que pasa. Aquí dice la palabra
que Jesús los escucha cómo interceden a favor de este hombre, y dice el versículo 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Encontramos en otro pasaje que Jesús hace diferentes milagros y de diferente manera. Podemos mirar que en este caso, ¿qué hace Jesús con este hombre? Lo saca de en medio de la multitud. Y la palabra nos muestra, desde el Antiguo Testamento nos habla que Dios muchas veces llevó a su pueblo al desierto para hablarle a su corazón. Muchas veces Dios nos tiene que sacar. Muchas veces Dios nos lleva aparte para hablar a nuestro corazón. Y vemos que Jesús saca a este hombre, lo toma aparte de la gente, aparte de la multitud, y podemos mirar que así como ocurrió este milagro en ese lugar, este hombre no escuchaba, este hombre no hablaba de manera correcta. Jesús hizo cada milagro de manera única y personal. Dice la palabra que él toca sus oídos, que aún dice la escritura en el versículo 30 y 33, que coloca Jesús los dedos en sus orejas y escupe y toca su lengua, ¿verdad? Y dice la palabra en el verso 34, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Amén. Son las palabras que da Jesús. Entonces miramos que Jesús, viendo la necesidad de este hombre, y encontramos también que muchas veces no es solamente sordera física. Jesús introduce los dedos en las orejas de este hombre, y vemos que a veces en el ser humano no solamente hay una sordera física, sino también espiritual. Muchas veces nos cuesta entender, muchas veces tenemos dificultad para entender lo que Jesús nos está hablando, para entender lo que Jesús nos está indicando. Y muchas veces Dios nos saca aparte, y encontramos en diferentes ocasiones cómo Jesús llevaba a sus discípulos aparte y les explicaba verdades bíblicas. Cómo Jesús sacaba a sus discípulos y le hablaba a sus corazones, porque a veces el corazón del hombre está endurecido y le cuesta entender la palabra. Pero sabe, de la misma manera que Jesús saca aparte este sordo mudo, de la misma manera hoy Dios también quiere sacarnos a usted y a mí, para que podamos, nuestros ojos, nuestros oídos puedan ser abiertos. Amén. Dice, porque era difícil, había mucho ruido en ese lugar, había una grande multitud, y Jesús lo lleva aparte. Entonces dice también la escritura, encontramos en el libro de Oseas, en el capítulo 2, que Dios habla a la nación de Israel y le declara, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y muchas veces Dios permite y nos saca de lugares, nos saca, ¿verdad?, de situaciones para hablar a nuestro corazón. Y Jesús saca a este hombre de en medio de la multitud. De pronto en ese lugar había mucho ruido, había muchas voces, pero Jesús ve la necesidad y saca a este hombre, y él clama y dice, sea abierto. Y dice la palabra que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Está diciendo la palabra que muchas veces, ¿verdad?, clamamos a Dios y esperamos una respuesta, pero podemos encontrar a la luz de la palabra que cuando Jesús hace esto por este hombre, dice que nuevamente, que cuando dice la palabra en el verso 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Devolvió el oído a este sordo. Amén. Podemos encontrar que le dio nuevamente la capacidad para hablar de manera normal a este hombre. Y vemos que la palabra nos muestra y nos revela también
que Jesús les da una orden y les dice que no dijesen a nadie lo que había acontecido, pero las personas que estaban en ese lugar no se quedaron callados, tanto más y más, dice la Escritura, lo divulgaban. Y en gran manera, dice la palabra, se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Y nos vamos a quedar por un instante en este versículo y vamos a hablar con respecto a que Dios hace bien todas las cosas. Dios hace bien todo. Y a veces juzgamos o a veces decimos, pero ¿por qué pasa esto? Pero a la luz de la Escritura encontramos que Dios lo hace todo de la mejor manera. Si nos vamos desde Génesis, encontramos que cuando Dios está haciendo todas las cosas, ahí estaba Jesús, ahí estaba el Espíritu Santo, y dice la palabra que Dios vio que todo lo que había hecho, y dice y declara, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios permite en nosotros, todo lo que Dios permite en nuestra vida está bien hecho. Y a veces nos cuesta y se nos dificulta entender. Y las personas que estaban en ese lugar estaban asombrados y hablaban y decían una y otra vez: todo lo que Él hace es maravilloso. Y nosotros en esta mañana nos debemos ir de este lugar entendiendo que Dios todo lo que hace, lo hace bien. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, la intervención que Dios hace en nuestra vida, en nuestra casa, lo hace de la mejor manera. Muchas veces nos cuestionamos: ¿por qué no te conocí antes? Si yo te hubiese conocido antes, Jesús, no me hubiese pasado esto. Pero Dios llega en el momento preciso, y todo lo que permite en nuestra vida es porque había un propósito. Era costumbre la cultura judía tiene el pensamiento en ese momento. Encontramos que la persona que nacía con un tipo de dificultad o un tipo de discapacidad se creía que era un juicio de Dios. Encontramos que en cierto momento hay una conversación que tiene Jesús con sus discípulos, y los discípulos le preguntan: ¿quién pecó? ¿Sus padres? Porque era común pensar eso. Y Jesús da una expresión y dice: lo que este hombre, que este ciego de nacimiento, es para Dios glorificarse. Y muchas veces lo que viene a nuestra vida es para Dios glorificarse. Porque de la misma manera que las multitudes clamaban: todo lo que Él hace es maravilloso, ¿sabe? Y está diciendo: hace oír a los sordos y le da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Así está en la Nueva Traducción Viviente este versículo, ¿verdad? En el cual estamos hablando en el versículo 37. Todo lo que Jesús hace es maravilloso. Todo lo que Jesús hace es bueno y obra para bien de aquellos que le amamos. Amén. Y nos vamos a ir nuevamente, vamos a leer Isaías capítulo 35. Vamos a estar mirando en esta mañana Isaías 35. Y Isaías fue el profeta que habló a detalle cómo iba a ser el Mesías, cómo se iba a manifestar el Mesías. Dio detalles muy puntuales y habla de algo importante y se está cumpliendo en la vida de este sordomudo. Isaías 35 verso 5 dice la Escritura: entonces los ojos de los ciegos serán como abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando Cristo, y era la profecía, ¿verdad?, que estaba dada por medio de Isaías, que cuando Cristo se manifestara, abriría los ojos de los ciegos, que ciertamente destaparía los oídos de los sordos, que los cojos podrían caminar con libertad y que el que no podía hablar cantaría de alegría, ¿sabe? Y es el tiempo, y cuando Cristo se manifiesta, dice que vino un precursor
precursor llamado Juan el Bautista, que anunciaba que el reino de los cielos se había acercado. Y cuando Jesús empieza a hablar y a anunciar, con él le seguían señales. Y desde ese momento el reino de los cielos se ha acercado para toda la humanidad. Y yo, usted y yo tenemos la posibilidad de recibir milagros por medio de Jesús. Así como en ese tiempo los ojos de los ciegos se abrían, así como en ese momento los oídos de los sordos se destapaban, así como en ese tiempo los que no podían hablar, su lengua era desatada. Hoy usted y yo podemos recibir ese milagro que estamos esperando. En ese momento había una necesidad en un hombre, había una condición. Y sabe, Jesús fue propicio a la necesidad de ese hombre. Y yo quiero decirle en esta mañana, Jesús es propicio a nuestra necesidad. Él conoce nuestra situación. Y hoy podemos decir cómo Dios ha actuado en nuestra vida, en nuestra familia, cómo Dios ha intervenido. Y las personas que estaban en ese lugar, viendo cómo este sordo mudo hablaba con denuedo, viendo cómo este sordo mudo podía escuchar, ¿sabe? Glorificaba el nombre de Dios, daba gloria a Dios y se maravillaban de todo lo que hacía, porque estaban asombrados, porque el evangelio, ¿sabe? Quiero decirle en esta mañana, es poder de Dios. El evangelio de Jesucristo le siguen señales y milagros. Y en esta mañana, y usted también que está allí conectado, podemos creer que hay un milagro que se desata para su vida y para mi vida, para nuestra familia. Unas personas vieron una necesidad y ellos tenían confianza en que Jesús podía responder a la necesidad de este sordo mudo. Él no fue por sus propios medios. Hubo personas en ese lugar que se interesaron por este hombre. Familiares, amigos, no lo sabemos porque la palabra no lo registra, pero sabemos que habían personas en ese lugar que anhelaban un milagro para este hombre. Yo sé que hay personas que anhelan un milagro para un familiar. Yo sé que hay personas en este lugar que están clamando para que Dios haga algo en ese familiar, para que Dios actúe, cambie de parecer, porque hay personas que tienen algo en mente y no quieren cambiar de parecer, pero Dios lo puede hacer, amén. Entonces, vemos que era una región gentil, pero Dios se glorificó, porque Dios no hace acepción de personas. Usted y yo podemos juzgar por lo que vemos. Usted y yo podemos hacer acepción de personas, pero tenemos un Dios que dice la palabra que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por toda la humanidad. Jesús no hace acepción. Jesús no tiene en cuenta si usted tiene una posición social, si usted es de un color de piel o no, si usted pertenece a un grupo racial o no. Dios no tiene que ver con ello, amén. Jesús no hace acepción de personas. Y Jesús pasando por esa región, por la región de Decápolis, Dios se glorificó en ese lugar. Porque sabe, Dios se glorifica donde hay un pueblo, donde hay una familia, donde hay unas personas que le han creído a su palabra y a su nombre, amén. Donde hay personas, hombres de fe, Dios se manifiesta. Porque también es cierto, y lo encontramos así, que cuando Jesús va a la región, al lugar donde Él se cría, pasa toda su infancia en Nazaret. Era tanta la incredulidad en ese lugar que fueron pocos los milagros que hizo Jesús en ese lugar, porque eran unas personas muy incrédulas. Pero cuando hay personas de fe, cuando hay personas que hemos creído en el Dios Todopoderoso, ¿sabe? Vamos a ver milagros. Los milagros se van a manifestar, porque encontramos también la vida de un hombre. Encontramos un paralítico que dice la palabra fue llevado por cuatro amigos, por 4 familiares. Dice que abren el techo donde está Jesús y lo llevan a los pies de Jesús. Y dice la palabra que Jesús, al ver la fe de estos 4 hombres, ocurre el milagro.
Porque a veces hay personas que usted las trae, pero no tienen la fe suficiente que tiene usted. Pero su fe y mi fe provocan milagros. La fe de estas personas que trajeron a este sordo y tartamudo fueron el instrumento que Dios usó para hacer posible el milagro en este hombre. ¡Qué tremendo! Jesús con una sola palabra le dice: sea abierto, y todo, dice la palabra en el verso 34, ¿verdad? Volvió nuevamente, dice que él hablaba bien, se desata la ligadura de su lengua y hablaba bien, sus ojos, sus oídos fueron abiertos. Entonces hoy podemos entender por medio de esta palabra que Dios hace todas las cosas bien, de la mejor manera. No tenemos un Dios que hace obras incompletas, no. Tenemos un Dios que hace las cosas bien. Bien lo ha hecho todo, y la gente de ese lugar, que no era de la nación de Israel, podía testificar. Estaba maravillada, estaba sorprendida al ver este milagro poderoso, un milagro tremendo. Y qué bueno es que muchos puedan decir: Dios ha hecho una intervención en esa familia. Dios ha hecho algo maravilloso en esta persona. Dios ha hecho algo maravilloso que muchas personas se van a sorprender. Y a causa de este milagro, muchos en esa región creyeron en el nombre de Jesús. A causa de lo que Dios hace en nuestra vida, ¿sabe? Nos convertimos en esa ocasión en la cual muchos van a creer en lo que Jesús está dispuesto a hacer. Amén. Entonces Jesús está interesado en nosotros. Jesús está interesado en su necesidad y en mi necesidad. Amén. Y si usted y yo hoy clamamos al Padre, vamos a detener a Jesús. Jesús se detuvo en ese lugar. Jesús no tenía proyectado quedarse en la región de Decápolis. Era una región de paso, era un sitio obligado. Jesús iba de paso a ese lugar, pero por cuanto unas personas que clamaron, por cuanto unas personas que le creyeron y creyeron en su nombre, Jesús se detuvo. Y qué bueno en este día poder detener a Jesús, y no solamente detener a Jesús, sino que Jesús haga habitación con nosotros. Y también qué importante es que nosotros podamos entender en esta mañana que Jesús quiere quedarse en nuestras vidas. Él no quiere ir de paso, no. Él se quiere establecer en nuestra vida, en nuestro corazón. Y qué tremendo lo que pasó en ese lugar. Personas que creyeron que Jesús lo podía hacer. Estas personas lo más seguro es que habían escuchado lo que había acontecido en la región de Tiro y de Sidón con la mujer sirofenicia, con su hija, y este hombre, ¿verdad?, también pudo ver lo que Dios hizo con él. Cuánto gozo, cuánta alegría en este hombre. Un hombre que tuvo una dificultad, no sabemos cómo fue su infancia, no sabemos cómo fue su adolescencia, no lo podemos imaginar, lo difícil de ser sordo y tartamudo. Mucho, es muy difícil, ¿verdad? Usted y yo podernos colocar en ese lugar y en la posición de este hombre. Pero ¿sabe? Hubo un día señalado para este hombre, y fue el día en el cual Jesús pasó por ese lugar y su vida fue cambiada. Su condición familiar fue cambiada, amén. Él fue restaurado, y dice la palabra que Dios restauró sus oídos y desató la ligadura de su lengua. Y en esta mañana, por medio de esta palabra, creemos que milagros acontecen en el nombre poderoso de Jesús. Es mañana de milagros, amén. Es mañana de sanidad. Y yo sé que en este lugar hay personas que han venido por una sanidad, han venido por una respuesta. Y usted no va a colocar la mirada en ninguno de los que estamos en este lugar, que ministramos en este lugar. Vamos hoy a colocar la mirada en Jesucristo, en aquel que Dios ha dado y nos ha dicho que es por Él y solo por Él que recibimos sanidad. Solo por Él podemos recibir, porque fue Él el que llevó nuestras enfermedades a la cruz y por su llaga somos sanados. Hoy
todo lo que pesaba en nuestra contra, porque dice la palabra que había un acta de decreto, de pronto había un decreto de muerte, un decreto de destrucción. Dice la palabra que Dios lo abolió en la cruz. Entonces todas las cosas han sido hechas por Él, para Él, y en su nombre hoy recibimos nuestra respuesta. Así que en esta mañana yo quiero invitarle, vamos a estar todos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Usted conoce su situación, conoce la situación de ese familiar que hoy no está en este lugar, pero usted anhela tanto que Dios haga algo allí en casa. Usted que tiene ese familiar en la UCI, que está esperando por respuesta, por una cirugía y no se ha dado las cosas. Usted que está clamando por un empleo, usted que está clamando para que Dios le abra una puerta en otra ciudad. Usted que conoce esa necesidad, Dios no es ajeno a lo que hoy usted y yo estamos pasando. Pero es necesario que en esta mañana nos acerquemos con fe, creyendo que Él lo puede hacer. Y dígale: Señor, yo hoy te doy gracias. Padre, te doy gracias porque sé que todo lo que tú haces es bueno. Señor, gracias porque todo lo que tú permites en mi vida es obra para bien. Señor, gracias porque tú me has traído a este lugar. Tú has permitido que escuche esta palabra para comprender que no hay nada imposible para ti. Señor, todas las cosas son posibles para el que cree. Y hoy hemos creído en un Dios vivo y real. Hoy hemos creído en Jesucristo, que se levantó victorioso de la muerte, resucitó, está vivo, está a la diestra del Padre, clamando por todos y cada uno de nosotros. Señor, y hoy oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos por sanidad en esta mañana. Clamamos por ese milagro en esta hora de liberación. Cadenas se rompen en este día, Señor. Ataduras del enemigo en esta hora, Señor, quedan sin poder en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, oramos, Padre, por los que están teniendo, Señor, dificultades, Padre, en su sistema, Señor, respiratorio. Hoy oramos por sanidad, Señor. Padre, por los que tienen diabetes, presión arterial, hoy clamamos por sanidad en el nombre de Jesús. Creemos que tú normalizas, Señor, todas las cosas. Así como tú abriste el oído de este sordomudo, así como tú desataste la ligadura de su lengua, hoy creemos, Señor, que tú restableces todas las cosas. Padre, en esta hora, Señor, oramos, Señor amado, por los que están presentando migraña en esta hora, Señor. Todo diagnóstico de cáncer en esta hora queda sin poder. Toda célula cancerígena que se quiera desarrollar en los cuerpos en esta hora, Señor, queda inoperante en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Señor, oramos por milagro de sanidad. Señor, mire ese familiar que está en la clínica, Señor amado. Hoy oramos para que tú hagas una intervención, Señor, poderosa en la vida de esa paciente, Señor, de ese que está en UCI, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, por aquellos que están llevando procesos judiciales. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Oramos por los hogares, oramos por los matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de división en esta hora en los hogares lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, proclamamos libertad en este día, Señor. Proclamamos en esta hora libertad en las vidas, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión en esta hora que ha querido tocar vidas, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Dios mío, te damos gracias en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hecho libres. Padre, hoy oramos por sanidad. Mira las personas que han llegado en este lugar